Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Somos Uno. Hoy tenemos una nueva temporada llamada Sin Máscaras. Estaremos hablando de diversos temas que para algunos son un tanto difíciles. Te recomendamos tener discreción y prudencia con temas que estaremos tratando. Hablaremos de temas específicos como sexualidad, vicios, adicciones, ansiedad y depresión y cómo a través de Jesús puede una vida ser transformada. Bueno, ahora sí, hoy tenemos un día muy especial, un tema muy especial y hablaremos sobre vicios y adicciones. Y hoy estoy acompañado de Sara. Sara, un gusto poder tenerte hoy acá. Y bueno, algo que de lo que vamos a tratar el día de hoy, la verdad para mí fue un poco difícil aceptar que fueras tú la persona que iba a estar acá, porque este tema pues es un tanto difícil. Sí, en mi caso yo lo viví. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Sandoval y llevo bastante tiempo de conocer de Dios, pero yo tuve un espacio en el que me aparté del Señor. Mi familia, mi mamá llegó a los pies del Señor desde hace muchos años. Prácticamente yo tenía 3 años cuando llegué a la iglesia y de los 15, 14 años a los 23 años me aparté. Y empecé pues en este mundo de los vicios, de las drogas, alcohol, todo esto. Pero cuando escuché tu testimonio, como que fue como un shock, ¿sí? Como un clic que me hizo en la cabeza, ¿cómo así? Que Sara, que siempre se ve tan regia, digo yo, siempre te ves bien en tu puesto. ¿Cómo entraste en este mundo? Bueno, pastor, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Sara Mancipe, soy líder en la iglesia, en Somos Uno, hace ya casi 7 años. El próximo mes cumplo 7 años de haber tenido mi encuentro con el Señor. Y pues bueno, así como tú, pastor, yo también desde muy pequeña asisto a la iglesia. Me acuerdo muy bien que mis tíos nos traían a mis hermanos y a mí a la iglesia. Y fui creciendo como en ese ámbito, ¿no? Como en escuchar de Dios, en asistir a célula, en asistir a teens. Pero pues me aparté. A los 13 años tomé mi primer decisión, que fue apartarme de la iglesia, y ahí empezaron todos mis problemas. ¿Cómo tú entras a esto? En mi caso fueron las amistades, fueron amigos. Pero ¿cómo tú entras a todo este mundo pues de la droga, de vicios? Bueno, ¿cómo empezaste, mejor dicho? Bueno, yo desde muy pequeña, muy pequeña, digamos que mi personalidad era que yo era muy tímida, pero era ya muy exagerado. Entonces yo no hablaba, era muy retraída, me era muy difícil abrirme a las personas, tener amistades era muy difícil. Entonces, bueno, también por muchas cosas que viví en mi infancia, y digamos que nunca encontré un lugar para mí en la iglesia. Eso era el pensamiento que estaba como en mi mente y con lo que el enemigo me atacaba. Y era que yo no tenía un lugar en la iglesia porque no tenía amigos, porque no me relacionaba. Entonces, no me sentía bien acá. Pero en cambio el enemigo es muy astuto y en el mundo, pues la gente se me acercaba más, era más fácil para mí entablar amistades y tener relaciones. Entonces me sentía mejor en el mundo. Entonces a los 13 años yo dije, pues no me siento bien en la iglesia, me voy. ¿Sí? Si yo voy a hacer algo, pues voy a hacerlo bien. O sea, si voy a ser mundana, voy a ser mundana. Entonces decidí irme de la iglesia y bueno, también como que antes no tenía amigos y ahora pues era amiga de las de todo el mundo. Sí, pero de las peores personas, de los más viciosos, de los más vagos, de los más malos. Y pues como yo era buscaba tanta aprobación, pues hacía lo que ellos hacían, ¿no? Empecé a juntarme con las peores amistades y quería agradarles. Entonces todo lo que ellos hacían, yo lo hacía. Las palabras que ellos decían, yo las decía. Como ellos se vestían, yo me empecé a vestir. Y al comienzo yo tenía como ese celo del Espíritu Santo, ¿no? Como esta música yo no la puedo escuchar, estas palabras yo no las puedo decir. Sí, mira que me identifico ahí un poquito, porque claro, como yo nací en la iglesia, entonces yo veía a la gente fumando, aunque mi papá, por ejemplo, yo lo veía fumar. No, mi papá se va de la casa cuando yo tenía 3 años, pero seguía pues obviamente esa relación.
Y yo le veía fumar, yo le veía tomar, todo eso. Y yo siempre crecí como que no. Y como había ido a encuentros, pues de todos modos uno en su corazón guarda ese temor. Pero yo decía, cuando yo voy a ser grande, yo no voy a fumar, yo no voy a tomar, yo no voy a hacer eso porque como que eso no cuadra. ¿Cómo fue lo primero que pruebas, digamos así? Bueno, todo comenzó con el alcohol. Entonces, estaba con mis amigos y pues ellos empezaron a tomar y yo era como, bueno, voy a aceptar esto, pero nada más, o sea, cigarrillo, nunca, marihuana, nunca. Entonces, fue la primera vez que tomé. Es uno de los peores recuerdos que tengo porque fue muy feo. Pero pues algo que yo siempre pienso es que cuando uno acepta un pecado, empieza a aceptar todo. Si uno acepta una vez y ya empieza a aceptar muchas cosas. Entonces esa fue la primera vez y después empezó el cigarrillo. Entonces yo no, el cigarrillo, pero ya, o sea, Sara, no más. Y así con todo, la marihuana, empecé pues a oler muchas cosas, empecé a aceptar muchas cosas y era como de a poquito, esto sí, pero ya, más no. Y a tal punto en el que yo ya dejé de escuchar por completo la voz del Espíritu Santo. Es que ahí es donde uno, como que realmente, ahora que uno puede entender, es cuando viene la muerte espiritual, ¿cierto? Porque cuando hay muerte espiritual, ya uno no es nada. Entonces ya, yo siempre digo, está la vocecita, aquí el ángel bueno, el ángel malo, que a la final es Dios hablándole a uno y diciéndole no haga eso, ¿sí? Pero cuando uno tiene esa muerte, hace lo que sea, lo que se le presente. ¿Cuántos años tú tenías cuando empiezas a probar, por ejemplo, el alcohol, empieza todo ese tema? Bueno, yo creo que por ahí unos 15 años, de los 13 a los 15, pues había aceptado cosas, pero eran pues aparentemente muy normales, ¿no? Como música, amistades, ir a fiestas, pero nunca había sido algo como aparentemente muy grande, pero sí fui aceptando cositas pequeñas que hicieron que mi vida espiritual muriera. Empezar a decaer. Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo afecta eso lo que empiezas a hacer en tu juventud? Por ejemplo, de ahí en adelante, ¿cómo tú ves cómo empieza a afectar todo eso? Bueno, pasa, pues como tú decías, digamos que a mi alrededor nadie sabía que yo estaba viendo eso, ¿sí? Yo siempre he sido, bueno, no, muy hermética, era, sí. Sí, o sea, era muy, como que nadie podía describir lo que yo sentía. O sea, yo estaba triste, nadie sabía si estaba triste. Yo estaba feliz, nadie sabía si yo estaba feliz. Entonces, en mi casa o las personas a mi alrededor no sabían que yo estaba, pues, pasando por eso. Y lo principal, el principal problema que yo estaba viendo era que yo estaba viviendo por un problema de depresión muy grande. O sea, era demasiado grande. Yo siempre estaba triste y yo quería llenar ese vacío y dejar de estar deprimida, como intentando llenarme con todo esto. Ahí sí de verdad el enemigo viene a robar, a matar, a destruir, porque acaba con todo. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, en tu casa? O sea, viviendo todo eso y la niña, bueno, es que yo digo, Sara, pero bueno, ¿cómo haces tú? La niña de casa empieza a ver toda esa transformación. ¿Cómo empiezan a ver en tu casa todo esto? Bueno, pastor, pues tú contando tu testimonio de que habían días en los que te salías del colegio. Recuerdo una vez que fue donde todo explotó en mi vida. Que mis amigos, mis amigas fue como, no entremos hoy al colegio, vamos a hacer otra cosa, vámonos con otros amigos que obviamente eran mucho mayores, a un lugar donde todo se consigue mucho más barato. Todo, mejor dicho, hay un ambiente súper chévere. Entonces, como que yo... Súper chévere. Sí, súper chévere. Aparentemente en mi casa yo estaba estudiando, pero ¿qué hice yo? Irme a este lugar. Ese lugar se llamaba, en esa época era la Eli, el Cartucho. Y fuimos allá. Yo recuerdo, fue la primera vez que yo tomé Transmilenio. O sea, sí. Yo puedo decir que a mí nunca me faltó nada. Financieramente, o sea, mi familia era estable. Nunca me faltó nada, pero me faltaba lo más importante, que era Jesús. Sí. Entonces fue la primera vez que yo cogí Transmilenio y llegamos allá, y desde la esquina de la estación a donde era el lugar se sentía un espíritu súper fuerte. Era súper fuerte y yo empecé a sentir como miedo, muchísimo miedo. Creo que nunca había sentido tanto miedo como ese día.
y nos íbamos acercando, y cuando yo veo ese lugar, yo dije, yo no puedo entrar acá. Claro, es que de pronto los que no conocen o de pronto no están aquí en Bogotá y no saben bien cómo es, este lugar es de habitantes de calle, viven solo personas habitantes de calle, es vivir como en la basura literalmente, ¿sí? Y son lugares que yo frecuenté también bastante, pues porque son lugares donde vas, tú entras y consigues lo que sea, ¿sí? Y son lugares obviamente totalmente inseguros, y son como cuevas, digámoslo así, donde la gente se mete literalmente a consumir, no a hacer absolutamente nada más. Y cómo empiezas, por ejemplo, en mi caso, en mi barrio, como yo empecé a frecuentar estos lugares, empecé a afectar también personas a mi alrededor. Entonces era prácticamente el que vendía marihuana a los vecinos. Entonces empieza uno a hacer esa mala influencia, ¿sí? ¿Te pasó algún momento tener a alguien que de pronto tú le afectas de tal manera? Pues pastor, con la pregunta que tú me haces, realmente pues me conmueve mucho, porque yo me acuerdo mucho que yo le pedí a mi hermano que me acompañara mucho, obviamente no a cosas muy fuertes, pero sí como que cuando salía con mis amigas, no sé, a fumar o cosas así, mi hermano me acompañaba. Entonces tal vez muy inconscientemente lo influencia a él, pues también a vivir esta vida, que él también lamentablemente la vivió. Y bueno, pues obviamente por mucho tiempo el enemigo estuvo atacándome con eso, ¿no? Como por tu culpa tu hermano está viviendo esto, ¿sí? Y puede que no hayan sido muchas personas, pero para mí, mi hermano fue algo que realmente, pues, fue muy importante y pues ha sido muy importante en mi vida. Claro, es que uno no sabe la cantidad de personas que pueda uno afectar, ¿cierto? Yo lo que te digo, yo empecé y tal vez, bueno, ni tan inocentemente, sino como lo que hablábamos al comienzo, encajar. Entonces, Jorge es el que trae, Jorge consígame tal, Jorge traiga tanto, entonces uno se empieza a sentir importante, pero también yo siempre digo como que bueno, Señor, ¿qué hice? ¿Sí? ¿Cómo pude llegar a hacer influencia en tan mala cosa? Yo tenía un amigo y él no le gustaba casi tomar. Y yo todo el tiempo, ay, pero qué, pero tómese una, ay, yo era el que le decía eso. No, que no quiero fumar mucho, ay, eso hágale. Al tiempo después, eso lo hicieron conmigo también. Claro. Varias cosas que yo como que estaba reacio a probar, pero por la presión también, porque también se deja uno llevar por los demás, por la presión social, ¿sí? De esto no es nada, esto se siente chévere, esto es algo que lo va a relajar, esto es algo... Entonces, por ejemplo, yo duré mucho tiempo, pues entré en marihuana, consumí cocaína, ¿sí? Pero también algo que nunca llegué a imaginar fue que estuve mucho tiempo consumiendo pegante, ¿sí? Wow. Entonces, esto es algo que yo veía cuando iba a esos lugares de los que tú hablabas de, aquí ahora se llamaba el Bronx, es actualmente, bueno, sí, algo así. Como que uno lo veía más en la gente que habitaba en calle, no tanto en gente como digamos normal, pero uno caer en eso, ¿cómo tú te sientes o cómo te llegaste a sentir en un momento como que venga, ¿hasta dónde caí? Bueno, pastor, pues yo me acuerdo mucho que cuando yo iba a estos lugares, algo que me dijeron al comienzo es que cuando usted entre, tiene que entrar mirando al piso. Sí. Si la cogen, usted se suelta y sigue derecho hasta donde vayamos a entrar. Y yo siempre tenía mucho temor, así yo ya hubiera ido muchas veces, siempre había un temor como en mi corazón de yo no tengo que estar acá. Entonces fue así durante mucho tiempo, como que entraba con mucho temor, iba a esos lugares con mucho temor, hacía las cosas con mucho temor, pero no podía salir, ¿sí? Y digamos que muchas veces lo intenté como por mis propias fuerzas. Yo venía de vez en cuando a la iglesia y como te digo, nadie sospechaba que yo estaba pasando por eso. Y yo intentaba, yo era como, Dios mío, tengo que salir de esto. Y yo recuerdo muy bien que yo veía a los pastores predicando, o a los líderes, o a la gente estar en la iglesia y yo decía, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para no caer?
¿Cómo hacen para no pecar? Sí, y es que uno siempre tiene como esas preguntas. Yo veía predicando, o aún amigos, cuando yo empecé ya como a venir a la iglesia, y yo decía, pero ¿cómo hace esta gente para no caer? Por ejemplo, el hombre, bueno, es muy general también, hombre y mujer, pero el tema de la pornografía, ¿sí? Que es muy abierto a todo el mundo también, y también es casi tan normal. Pero yo decía, ¿será que sí es verdad predicando, ¿no? ¿Será que sí es verdad que no ven nada de eso? O sea, sí. Y yo no era, pues ese no fue como mi gran, pero de todos modos estaba muy abierto a todo eso. Tú sabes que cuando se abre una puerta a una cosa, entra todo, entra Total. cualquier cosa. Yo también nunca imaginé estar sexualmente involucrado con alguna mujer antes del matrimonio, porque desde niño mi mamá me inculcó, pero no fue así, ¿sí? Entonces uno entra y empieza a abrir puertas que lo llevan a uno como a cosas que uno nunca se llegó a imaginar. Yo pasé en una relación con una niña también durante muchos años, hasta que ya, mejor dicho, me volví una nada, me puso los cachos, mi autoestima por el suelo, fue horrible. ¿Qué cosas de pronto uno, aparte, porque eso es una puerta, ¿no? La droga, que es bien tenaz, pero ¿qué más? O sea, uno empieza a caer. Dime, ¿en qué caíste más? Mejor dicho. Pues pastor, ahora que tú lo cuentas, yo también conocí a una persona y fueron muchos años en los que yo pues estuve con él, pero era muy inconstante porque era una relación muy tóxica. Yo con mis problemas y él también con sus problemas, como que lo intentábamos, pero nunca fue nada así como muy serio. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí en esa relación? 17. 17 una niña y él también. tenía más o menos 5 años más que yo. Entonces era una persona muy manipuladora. Ujú. Entonces, como que me abrí también a tener una relación. Obviamente no estaba en los planes de Dios, Sí, no era de Dios. obviamente. Entonces también me llevó como a alimentar mi depresión. Ujú. Entonces, como yo estaba triste por esa relación, porque no funcionaban las cosas, me sumergía mucho más en eso, ¿no? Como en llenar mis vacíos en vicios. Y yo también, yo pasé noches en un parque, noches difíciles, teniendo una casa, teniendo una cama caliente, cómoda, teniendo a mi mamá esperándome, pero prefería estar allá. Este hombre, por ejemplo, toma una decisión de elegir la pornografía y no estar con su esposa, no poder tener una familia. O sea, ¿cómo tú de pronto en esto puedes ver, no sé, cómo pudiste como sacar más o menos adelante, cómo empezar a tomar decisiones? Bueno, pues digamos que en mi caso, yo sé que en todos los casos no es igual, pero el Señor literalmente se me mostró. Yo me acuerdo que una vez yo iba saliendo de este lugar y cuando tú caminabas por ese lugar, pues veías a gente tirada en el piso. Sí. Niños, bueno, todo. Uy, sí, es terrible. Había un hombre tirado en un andén, ya era súper, súper anciano, era muy viejito, y estaba tirado en el piso como esperando a morir. Yo me acuerdo que yo iba pasando y él se me queda mirando y para mí fue como ver a Jesús, fue como ver la cara de Jesús. Él se me queda mirando y me hace así, me dice, no, Como con la cara él dijo, no lo hagas. pero con una cara como de mucha tristeza. Y yo ahí dije, fue Jesús diciéndome que no. Después de ese día yo nunca volví ahí, nunca volví, me aparté de esas amistades. Yo entendía que ese no era un lugar para mí. Obviamente pues como yo estaba tan metida en este mundo, pues empecé a ir a otros lugares, Sí. ¿sí? Me acuerdo mucho que, bueno, habían días en los que yo no iba a mi casa porque no quería. Y hubo otro momento en el que me acuerdo que estaba en una fiesta, llevaba como más o menos 3 días allá, y vi como literal Satanás pasaba y se reía de mí. Entonces, como que en el mundo espiritual se movía mientras que yo estaba en esos lugares, y el Señor me lo mostró. Él permitió que yo viera esto. Y pues, para los que no saben, mi hermana, pues ella es pastora acá en la iglesia, ella siempre fue muy perseverante conmigo. Una vez en la que ella me predicó y me dijo, dale una última oportunidad al Señor.
una última oportunidad, deja que el Señor haga algo. Eso era antes de la convención del 2018 de jóvenes. Y yo esa noche le hice una oración al Señor y yo le dije, Señor, o tú haces algo en esta convención o yo me mato, ¿sí? O sea, yo no quiero seguir viviendo así. Y así fue. O sea, como que yo me dispuse y yo dije, o es acá o yo no sigo viviendo. Entonces, como que en mi caso fue, el Señor me llevó a ver muchas cosas espirituales, pero también determinación. Yo no quería seguir viviendo de esa manera, no quería. Y sabía que no era el lugar para mí. Es que eso es tenaz porque uno sabe que está mal, lo hace, pero es como ese apego, no sé, como ese no poder salir de ahí, que es desesperante. Y uno, yo creo que muchas veces lo intentó, yo lo intenté muchas veces por mi cuenta, ¿sí? Como que estábamos reunidos, empezaban a fumar, empezaba la fiesta, empezaba todo, y yo decía, no, hoy yo no voy a tomar, hoy no voy a hacer esto. Pero al final, pues es perdido, ¿sí? Es en sus fuerzas. Y cuando uno está en sus fuerzas, pues no pasa absolutamente nada. Obviamente hay que, a mí me pasó, cuando ya empiezo como a darme cuenta de todo esto fue, como te contaba, como les contaba, la niña con la que estaba me traiciona, todo esto, mi autoestima por el suelo, y empiezo yo como que a abrir ya mis ojos un poquito más y empiezo a darme cuenta qué estoy haciendo con mi vida, qué me espera de aquí en adelante. O sea, intenté muchas veces, no pude, entonces era como que no, es que yo no soy suficientemente fuerte, soy una persona débil, entonces no voy a lograr nada porque no voy a poder salir, me pasa esto con esta persona, entonces no voy a poder tampoco tener familia, igual nunca la tuve, ¿sí? Entonces como que uno empieza a estar como en yo no sé, yo me imagino como un lugar de barro y que uno hace y patalea, pero como que no avanza, no pasa nada. Entonces ahí es como hablamos ahorita, uno ve a esas personas y ¿será que sí se puede pasar al otro lado? ¿Cómo empiezas tú empiezas a venir a la iglesia, pero cómo empiezas a tener esos momentos en que de verdad empiezas como a tener, yo digo, berraquera, como fuerza? ¿Cómo haces? Pues pastor, ya como a lo último, antes de yo tener mi encuentro con el Señor, yo como que ya por fin pude sentarme y tener una relación estable con ese mismo muchacho. Entonces era una persona súper controladora, entonces no me dejaba tener amigos, no me dejaba salir, no me dejaba pues hacer nada. Eso me ayudó un poco como a calmarme, a dejar de estar en lugares incorrectos, pero yo también me acuerdo mucho que él pues me trataba muy mal, era como, usted es una viciosa, usted nunca va a poder salir adelante, o sea, usted tiene que estar conmigo, ¿sí? Y pues eso alimentaba mucho como mi depresión y yo también me lo creía, como yo nunca voy a poder salir de acá, ¿sí? Yo nunca voy a poder, pues... Sí, que es que el diablo como que lo tiene uno ahí y por medio de tantas cosas es usted no va a poder, usted no es capaz, usted no va a poder salir. Sí, total. Entonces yo tuve como ese comienzo, ¿no? En la convención, ese comienzo como con el Señor y... como que ahí yo dije, no, o sea, yo no puedo seguir teniendo las mismas amistades, no puedo seguir saliendo, entonces como que me determiné a romper con todas las amistades que yo tenía, a no salir de mi casa, como a centrarme en la palabra y en Cristo. Y yo me acuerdo que al comienzo, una de las primeras veces en las que yo empecé a leer la Biblia, el Señor me dio una palabra en Isaías 54, que fue mi primer promesa, que dice... por un poco tiempo me aparté de ti y estuve enojado contigo, pero con gran amor te volví a recoger. Y yo dije, wow, realmente el Señor quiere hacer algo en mi vida. Entonces mi hermana me dijo, ok, ya diste el primer paso, ahora te vas de encuentro. Y vinieron muchas luchas a mi mente, ¿no? Como, ¿otra vez? O sea, yo ya lo había intentado muchas veces, creo que yo ya había ido como a 2 encuentros antes y yo no había podido. Entonces como que vino esa lucha a mi mente de qué van a decir en la iglesia... y si vuelvo otra vez a caer, ¿qué pasa? Sí, porque esa es una lucha de muchos en todo.
tanto en estos vicios de tomar, de fumar, de esto, porque empieza la desesperación, en los que están en pornografía, entonces es la película, es ver las imágenes, el celular, todo esto, siempre hay un temor, porque obviamente uno quiere salir. Yo creo que si de pronto muchos están viendo esto es porque están buscando, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cierto? Entonces siempre hay un temor al caer, al volver a dar esos pasos atrás. ¿Cómo tú te fortaleces? ¿Cómo encuentras tú como esa salida definitivamente? Bueno, sé que tienes la palabra, pero ¿cómo más hiciste? Bueno, pues como yo te decía, pastor, yo me determiné a soltarlo todo. O sea, para mí fue un morir a todo, morir a todo, a todo, a todo. Literal fue como romper todo. Antes de yo ir a mi encuentro, pues yo no había roto con todo excepto con esa relación que yo tenía. Entonces... Es que también el tema sentimental es fuerte. Sí, es fuerte. Entonces, yo como que me decidí a literalmente enfocarme en el Señor. Y yo me acuerdo que venían pensamientos o ganas de volver atrás o ganas de otra vez medicarme y todo esto. Y yo me ponía a orar. O sea, yo no sabía si Dios me escuchaba o no. Yo simplemente sabía que eso me ayudaba como a concentrarme en otra cosa. Entonces me decidí, como que dije, bueno, voy a ir a este encuentro y va a ser el morir a todo en mi vida, y así fue. Sí. Mi primer pensamiento cuando yo salí del encuentro fue, yo lo voy a convertir y yo voy a convertir a todos mis amigos. ¡Mentira! Es una mentira total. Sí. Es una mentira total. Entonces yo como que salí, yo iba súper empoderada. Y yo dije, yo voy a convertirlos a todos. Si yo pude, todos pueden. Sí. Entonces, pues primero fue como con mis amigas de, no, mira, yo estoy asistiendo a la iglesia, el Señor está haciendo esto conmigo, y todas como, no. Entonces yo tenía fe en ese muchacho, yo no, él sí. Entonces me acuerdo que yo hablé con él y yo le dije, mira, yo voy a cambiar, yo quiero cambiar, yo tuve un encuentro con el Señor y ya no voy a permitir muchas cosas ahora. Entonces, o tú vas a estar conmigo en esto, o no. Entonces él como, no, mira, yo respeto tu religión, pero no la comparto. Entonces para mí eso fue un, no, acá no hay nada. Entonces yo decidí terminar, pero pues ahí vinieron otra clase de problemas, esto de pronto para otro podcast. Y es que él era como una persona tan tóxica, empezó a seguirme. Entonces Dios. Yo era como, Señor, ¿será que yo sí voy a poder dejar esta relación? Y siempre que venía como mis ganas de escribirle o de contestarle, cosas así, literal, el entrar en la palabra. Y algo que yo entendí es que las personas con las que tú te rodeas te influencian mucho. Totalmente. Si una mala amistad a ti te lleva a literalmente cambiar tu vida, las buenas amistades también te llevan a crecer. Entonces para mí fue el empezar a juntarme con personas que me edificaran. Digamos que mi única amiga ya en ese momento era mi hermana, ¿sí? Entonces yo todo el tiempo salía con mi hermana y hacía cosas con ella, y empecé a como a venir a la iglesia y a asistir a una célula. El que tú rompas las amistades y las relaciones y los círculos que tenías antes de tener tu encuentro es súper importante. Entonces que tú puedas como realmente ser radical, ¿sí? Radical con tus amistades, radical con tus principios. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, entiendes que tus principios son diferentes. Entonces el ser súper radical y el cortar todo. Obviamente no es fácil. Para mí fue súper difícil. Yo siempre digo, a veces la gente, y uno encuentra que cuando quieren ayudar a alguien, es que no me siento bien. Pues siéntese bien. No, eso no es tan fácil. Sí, no. Es que me cuesta dejar esto. Ay, pues suéltelo y ya, pues déjelo. No, eso no es fácil. Lo que te digo, para mí dejar la droga, todo eso, no era solo el simple hecho de fumar un día, sino era el compartir con las personas para las cuales yo me sentía importante, y ellos contaban conmigo para la fiesta porque la pasábamos chévere, ¿sí? Entonces no es solo una cosa, son varias cosas que uno tiene que dejar, y no es fácil.
En mi caso, por ejemplo, yo voy al encuentro, que son los 3 días con el Señor, donde uno se da cuenta que necesita de Dios, donde restaura muchas cosas, hay sanidad interior, donde hay también la liberación, donde uno ya suelta cargas y donde uno después siente la presencia del Espíritu Santo en su vida, que es lo que uno lo fortalece, lo llena, todo esto. Llego yo a mi casa, de mi casa yo era el último que faltaba por tener ese encuentro. Llego a mi casa, un cartelito de bienvenido, no sé qué, entro a mi habitación, mi hermana, mi mamá, me habían cambiado todo el juego de cama, o sea, yo estrené todo, cobijas, sábanas, almohada, todo. Esa noche me acosté en un lugar nuevo, ¿sí? Aunque era la misma habitación, pero estaba totalmente diferente. Y estábamos ahí en la comida, todos chévere. De hecho, había gente que yo no conocía porque eran de la iglesia y yo no conocía casi nadie de la iglesia, pero allá llegaron. Y suena el teléfono, contesto, mi exnovia. Hola, ¿cómo estás? Yo, ¿qué rayos? En el encuentro no le dicen, después en esa semana va a tener luchas, el enemigo no lo va a dejar solo. Y yo, bueno, amén, yo esperemos el martes a ver qué pasa, ¿no? El mismo domingo en la noche me llama esta china, esta señora iba a decir, no, ya debe ser una señora. Y me dice, oye, ¿cómo estás? Mira, vamos a ir a la finca de tal amigo donde siempre íbamos, pues para que lleves tu carpa, ya nos quedamos, no sé qué. Yo, ¿qué rayos está pasando? Yo, no, mira, la verdad no puedo, no sé, me inventé cualquier cosa. Entonces, bueno, listo, así quedamos. Vuelve y me llama como a los 20 minutos. Contesto, hola, no, ya lo de la finca Nayo, pero hay una fiesta, entonces, para que entonces el viernes te quedas en mi casa, no sé qué. Yo le dije, no, mira, la verdad, yo estoy saliendo ahorita de algo, yo te quiero mucho, lo que sea, pero yo estoy decidido a cambiar. Y yo quiero empezar algo nuevo. Si tú me quieres acompañar igual, pues bienvenida, pero cosas que hacíamos ya no vamos a hacer. Así le dije. Y se puso re brava. Me insultó literalmente todo. Y me dijo, si yo quiero hacer, yo hago. Yo no tengo por qué. Ahí me dejó ver aún más el corazón de una persona que no es la correcta. Y yo le dije, listo, no nos volvamos a hablar. Y ahí empecé el proceso. Entonces dije, por este lado, bien. Entonces empecé también a hacer acciones de las cuales me empecé a guardar y a cubrir. Uno tiene que dar esos pasos. Y el paso de fe no es simplemente voy a ir al encuentro y ya. No, voy a ir al encuentro, pero ¿qué más voy a hacer? Entonces, por ejemplo, sé que pronto te pasó, ahorita me vas a decir, pero yo tuve que llegar y sacar todo lo que me habían regalado, echarlo en bolsita y quemarlo. O sea, yo olvidé para qué guardar. ¿Te pasó? ¿Lo hiciste? Sí, sí, ¿Y cómo te fue? Para mí fue difícil. Sí, claro. Yo me acuerdo que pues yo tenía regalos, muchos regalos de esa persona. Ajá. De ese indio. De ese indio, sí. Y pues también tenía como cigarrillos eléctricos y bueno, muchas cosas así. Literal, cogí y lo boté todo. Todo lo saqué. Cerré todas mis redes sociales, cambié mi número de teléfono, eliminé mi Facebook, eliminé mi Instagram, o sea, todo. Yo me decidí a ser una nueva persona. Y incluso la gente que me conocía en esa época con la que he podido hablar me dicen, tú pareces otra persona totalmente diferente. Y yo entendí que ya no era yo, sino que yo quería ser como Cristo, y esa es mi meta, ser como Cristo. Entonces ya de lo que yo era no me parezco en nada, porque mi meta ahora es ser como Cristo. Entonces fue como romper todo esto, y algo que a mí me ayudó mucho es que el Señor siempre fue muy bueno conmigo. Yo me acuerdo que cuando yo me iba a graduar del colegio, me dieron un volantico de una universidad donde daban la carrera de animación. Entonces a mí nunca se me había ocurrido como meterte en ese cuento. Nunca, nada. Pero la persona me lo dio y yo como, bueno, voy a ir a ver qué. Empecé a estudiar esto, animación. Y me acuerdo que ya antes, cuando ya estaba volviendo, mi hermana me dijo, acá en la iglesia hay un estudio de animación. ¿Qué tal si entras a servir allá? Obviamente mis pensamientos eran, pero yo soy una impura, ¿cómo voy a servir en la iglesia? No puedo.
Y me acuerdo mucho que mi jefe, el pastor Diego, me llamó y él me dijo como, no importa, acá vamos a empezar a llevar tu proceso, nosotros sabemos por lo que estás pasando. Igual ya habías pasado el encuentro, ya, que sí, eso es como total, algo fundamental para poder servir. Totalmente, sí, ya había pasado mi encuentro y todo. Entonces, el servir en la iglesia también me ayudó muchísimo y el como empezar a compartir con personas que se fundamentaran en la palabra también me ayudó mucho. A mí me pasó en el trabajo donde te digo que llegué al otro día y no, yo de todos modos sí sabía, yo trabajaba en un call center, ¿sí? Y yo sabía en un edificio mucha gente, pero yo sabía quiénes eran los grupos de los cristianos, el grupo de los de la fiesta, yo estaba en el de la fiesta, obviamente, ¿sí? Pero sabía quiénes eran los cristianos. Pues, ¿qué hice yo? Empecé a cambiarme un poquito de puesto, otro a otro, hasta que ya llegué a donde los cristianos que sabía que venían a la iglesia. Pues para mí era difícil también, porque pues mi hermana es pastora también, entonces era un poquito conocida. Entonces ya después cuando sabían que yo era, entonces, uy, pero si su hermana y usted es una porquería. Sí, sí. ¿Sí? Entonces como que no era fácil. Pero yo, bueno, ahí empecé a dar esos pasos y como que con la cabeza abajo, yo, Señor, ayúdame. Pero me ayudó mucho eso, como al cambiar, erradicar amistades. Obviamente también, algunos les empecé a compartir, algunos vinieron, no les interesó, pero bueno, yo dije, bueno, estoy compartiendo y ahí empieza a cambiar. Ahora, ¿cómo eres tú ahora, Sara? ¿Cómo es el cambio de lo que antes, como decías ahorita, cómo eras antes y ahora cómo eres? Bueno, pues como te decía, pastor, yo antes era una persona muy deprimida, no hablaba, era muy tímida, demasiado tímida, y pues era muy insegura. Ahora, pues digamos que no soy 100% así como que uno diga sí, la extrovertida más sociable, sí. Se nota que está rara por la risa, ese soy yo. Exacto, sí, a veces mi esposa, Jorge, te escuché como a 2 cuadras. Sí, exacto. Digamos que no soy la más sociable del mundo, pero ya la depresión no está. Uh-huh. Digamos que lo que dicen de que uno es feliz pero conoce el gozo hasta que conoce a Cristo, literal, me pasó en mi vida. Ahora puedo decir que vivo en el gozo de Cristo. Nunca, en esa época yo nunca hubiera pensado en hablar en público, predicar, jamás. Sí, oye. Estar acá, jamás, o sea, sí. No. Y ahora, pues ya tengo mi ministerio, el poder tener la oportunidad también de predicar y contar mi testimonio en diferentes espacios. Es una bendición y es el ver que el Señor realmente lo hace todo nuevo. Me acuerdo mucho que el nombre de mi encuentro fue Todo lo haces nuevo. Y para esa época preciso salió esa canción. Super. Entonces fue todo como el Señor lo preparó todo y me demostró que Él todo lo hacía nuevo. Y pues bueno, en mi familia, yo me acuerdo que antes la relación familiar en mi casa era muy complicada. Mi mamá y yo peleábamos todo el tiempo. Claro, porque pues imagínate, tú ahorita decías, fui a una fiesta y me quedé 3 días. Yo, ¿qué? Mi hija me hace eso y sabe que... o sea, total. ¿Cómo es ahora? Sí, con mi mamá peleábamos todo el tiempo. Todo el tiempo peleábamos. Eran peleas muy fuertes. O sea, no era como alegar, no. Eran peleas muy fuertes. Y mi papá, pues él todo el tiempo estaba llorando. Todo el tiempo lloraba. Ahora, pues yo busco honrarlos en todo. Mi mamá y yo somos las mejores amigas y mi papá todo el tiempo me dice que está orgulloso de mí. Para mí es restauración total. El ver que yo puedo honrar a mis papás, incluso ahora mi hermana, ahora es mi líder, y el poder dar fruto también, no solo para Dios, sino para ella, es restauración total en mi vida. Y pues bueno, el poder estar en la casa de Dios, servir en la casa de Dios, es un regalo. Uy, sí. Por ejemplo, ahorita, porque algo que yo viví, y lo que decía al comienzo, el diablo viene a robar, matar, destruir, y es acabar con... En todo eso están los sueños. Ahora, ¿qué veías de esta Sara de antes y ahora lo que sueña Sara de ahora? Bueno, pues mi yo de antes no tenía sueños. Literal, yo solamente decía como, ¿qué me va a esperar a mí? Pues
nada. O sea, yo pensaba que no me esperaba nada, pero ahora yo puedo decir, el Señor ha puesto tantos sueños en mi vida y he podido ver cómo el Señor ha restaurado los tiempos. O sea, todo el tiempo que yo perdí, esos casi 7 años que yo viví en el mundo, el Señor restauró los tiempos. Y me ha llevado a soñar, me ha llevado a prepararme, obviamente, me llevó a estudiar, también a prepararme como líder. Y es el tener los sueños de Dios te da un sentido y te da una meta. Yo ya tengo una meta en mi vida y yo sé que mi meta es ver a Cristo, es agradarlo, es lo más importante. Todo lo demás viene por añadidura. Hay muchos jóvenes, muchas personas que hoy nos están viendo, ¿sí? Nos están escuchando también. ¿Y qué le dirías tú a estas personas que hoy están pasando por algo así parecido a lo que tú viviste? Bueno, pues la palabra de Dios dice, tus ojos me vieron aun cuando yo no existía. Todo estaba escrito acerca de mí. Y el Señor ha escrito una historia completa de tu vida. Para el Señor no es extraño lo que tú estás viviendo. El Señor lo conoce y Él sabe por las luchas, por los problemas, por las dificultades que estás pasando. Y el Señor ya escribió el momento en el que tú ibas a salir de esto, pero tú tienes que tomar una decisión. El Señor ya murió por ti, el Señor ya venció en la cruz, pero depende de ti el tomar una decisión. Y a veces el tomar decisiones es difícil, pero una buena decisión cambia completamente tu vida. Y no te estoy diciendo que después de tomar la decisión, todo en tu vida vaya a ser color de rosas. Van a seguir viniendo ataques del enemigo, vas a seguir teniendo también tal vez luchas, pero si tú perseveras, vas a ver restitución en todas las áreas de tu vida. Pide ayuda. Pedir ayuda es muy importante. Sí. A veces creemos que podemos salir por nuestros propios medios y ese es el peor error, el pensar que podemos hacer las cosas solos. Pide ayuda. Si tú tal vez estás viendo este video y no sabes a quién pedir ayuda, puedes escribir en los comentarios, va a haber gente que te ayude. Si tú tienes un líder, tu líder te puede ayudar, tu pastor te puede ayudar, incluso tu familia, pero pide ayuda y vas a ver que si no eres tú solo, sino que hay una persona que esté a tu lado apoyándote, vas a poder salir. Sí, esto es, bueno, el tener una palabra, el conocer de Dios, el poder sostenerse en una palabra, el poder decir, Señor, realmente estás ahí. Porque por ahí es casi que una locura a veces cuando la gente dice, es que yo no escucho la voz de Dios. Y claro, uno se imagina siempre, no sé, súper libro, que uno se llega, se acurruque y llega la luz y Moisés. El Señor, sí, exacto. Entonces a veces es como una locura, pero en la palabra está. Yo quiero compartir una palabra que a mí me ayudó muchísimo. Y está en Salmos 18:2, dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, yo sé que hay muchas personas que están acá y que por esa razón están acá, ¿sí? Porque están buscando una ayuda. Y aquí el Señor les está diciendo, Él es tu castillo, Él te protege, Él es tu libertador. Si están sintiendo en este tiempo que están ahogados, que no pueden avanzar, que lo que han hecho no es suficiente para que puedan seguir avanzando, el Señor les está diciendo, yo soy su fortaleza, yo los estoy cuidando. Yo estoy allí con ustedes, nada va a pasar, pero todo está en la palabra. Y también dice, en Él confiaré, confíen en el Señor. Amén. Confíen en el Señor sus cargas, entréguenle a Él. No las dejen ahí, porque vuelven otra vez, como hablamos ahorita, vuelven a uno. Pero cuando uno las entrega al Señor, de verdad, esas cargas, Él se las lleva y quedamos totalmente libres. Como creo que hoy podemos poder experimentar, el poder tener este tiempo en el que podemos darle gracias a Dios en haber pasado esas cosas. A veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué tuve que pasar todo eso? O sea, ¿cuál era el fin? Pero hoy el poder estar acá es decir, Señor, hay un propósito. Amén. Y si aquí hay muchos que se sienten identificados con este podcast, como tú decías, pueden inscribirnos. Hay un código que se puede escanear ahí donde usted lo está viendo
y ahí podrán tener mucha más ayuda. A veces es difícil, tú lo hiciste con tu hermana, yo no sé si en esos momentos yo lo hubiera hecho con alguien tan cercano, pero se me presentó un líder al cual pude confiar y el Señor también pues me dio la fortaleza para poder hablar, para poder expresar lo que había, y esto me ayudó muchísimo. Entonces todo esto va a ayudar a que tu vida sea transformada. Simplemente sé que si estás acá es porque quieres eso, y eso es lo que el Señor tiene para tu vida. Entonces, Sara, pues ha sido un tiempo muy especial, ha sido un tiempo muy chévere poder conocerte más a profundidad. Siempre te había visto, y lo que te digo, regia, impecable, mejor dicho, pero tremendo testimonio. Gracias por compartirlo, y bueno, gracias a todos los que han estado acá, han escuchado todo esto. Espero que sigan escuchándolo. Y bueno, Sara, último para despedirnos. No, pues qué privilegio el poder estar acá. Yo solamente te puedo decir, si el Señor lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Sí, para el Señor no hay pecado muy grande. Entonces, pues confía. Este es un testimonio para que tú sepas que también hay esperanza y futuro para ti. Y pues bueno, gracias, pastor, por este tiempo, qué privilegio. Bueno, muchas gracias, y gracias a todos. Dios los bendiga y nos estamos viendo en un próximo podcast.